¿Es la masturbación un pecado? La respuesta te sorprenderá. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. Desde tiempos inmemoriales, la sexualidad humana ha sido uno de los temas más complejos y controvertidos en la historia de la humanidad. Entre los muchos aspectos que la componen, la masturbación es un asunto que, aunque común en la experiencia humana, sigue envuelto en un manto de silencio, vergüenza y, a veces, culpa profunda. Para muchas personas, especialmente para quienes caminan en la fe cristiana, hablar de masturbación despierta dudas y temores que a menudo se mantienen en secreto. Sin embargo, el silencio no aporta respuestas ni sanación, por eso es necesario abordar este tema con sinceridad, respeto y un corazón dispuesto a aprender. Cuando nos preguntamos, ¿es la masturbación un pecado?, estamos tocando un punto delicado que toca la relación entre nuestro cuerpo, nuestra mente, y sobre todo, nuestra espiritualidad. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, como nos recuerda la Biblia en 1 Corintios 6, 19-20, y entender cómo cuidar ese templo implica también entender cómo Dios quiere que vivamos nuestra sexualidad. Pero antes de sacar conclusiones rápidas, es vital que primero entendamos qué es realmente la masturbación, qué lugar ocupa en la experiencia humana y cómo la fe puede iluminar nuestra comprensión. La masturbación es el acto de estimularse sexualmente a uno mismo, generalmente con la finalidad de obtener placer sexual. Es un comportamiento que muchas personas experimentan durante la adolescencia y la adultez. En la sociedad moderna, su aceptación varía ampliamente, mientras que algunos lo ven como una expresión natural de la sexualidad, otros la consideran un acto vergonzoso o incluso pecaminoso. En el contexto religioso, estas posturas son aún más intensas y complejas. La palabra masturbación no aparece de manera explícita en la Biblia. Esto no significa que el texto sagrado ignore el tema, sino que nos invita a reflexionar con mayor profundidad, buscando principios que puedan guiarnos en nuestro caminar cristiano. A través de las Escrituras, se nos habla sobre el control de los deseos, la pureza del corazón y la importancia de vivir en santidad, entendiendo que el pecado no es solo un acto físico sino también una cuestión del corazón y la mente. Jesús, en el Sermón del Monte, profundizó en esto cuando dijo: «Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Mateo 5:28. Este pasaje nos muestra que la santidad comienza en el interior, en lo que pensamos y deseamos, no solo en nuestras acciones externas. Por eso, al analizar si la masturbación es pecado, debemos considerar no solo el acto en sí, sino también qué pensamientos y emociones lo acompañan. ¿Por qué muchas personas recurren a la masturbación? La respuesta no es sencilla ni única. Para algunos, puede ser una expresión natural del deseo sexual, para otros, una forma de aliviar estrés, soledad o ansiedad. En algunos casos, puede incluso convertirse en un hábito compulsivo que dificulta una relación sana con Dios y con los demás. Esta complejidad hace que el juicio simplista no sea suficiente ni justo. Además, es importante considerar que la sexualidad fue creada por Dios y es buena en su propósito original, Génesis 1, 27-28. El placer sexual no es en sí mismo algo malo, sino un regalo para ser disfrutado dentro del diseño divino, generalmente en el contexto del matrimonio. Cuando la masturbación se usa como sustituto de la intimidad conyugal o como una forma de escapar de problemas emocionales, puede convertirse en un problema espiritual. Sin embargo, la culpa desmedida y el autorreproche no son el camino que Dios nos propone. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 8:1 que ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto significa que aunque caigamos o tengamos luchas, siempre hay perdón, restauración y gracia disponibles. Por eso, hablar abiertamente de la masturbación desde una perspectiva cristiana es un acto de valentía y amor. Nos invita a reconocer nuestras debilidades, a buscar ayuda y guía espiritual, y a entender que vivir una vida santa es un proceso que implica crecimiento y misericordia, no perfección inmediata. A lo largo de esta serie, exploraremos qué enseñan las Escrituras, cómo la Iglesia ha interpretado este tema, y qué consejos prácticos pueden ayudar a quienes desean vivir en libertad y santidad, libres de culpa destructiva pero con responsabilidad y amor propio.
En este viaje, recuerda que Dios conoce tu corazón y tus luchas más íntimas, y su amor es más grande que cualquier temor o pecado. No estás sola, y esta conversación puede ser el inicio de una vida llena de paz y reconciliación con tu cuerpo y tu espíritu. Al abordar un tema tan delicado como la masturbación desde una perspectiva cristiana, es fundamental buscar en la palabra de Dios los principios que nos guían hacia una vida santa y equilibrada. La Biblia, aunque no menciona la masturbación de manera explícita, nos provee enseñanzas claras sobre el control de los deseos, la pureza del corazón y la importancia de cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. En Gálatas 5:16, el apóstol Pablo nos exhorta: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta indicación señala un conflicto que todo creyente enfrenta, la lucha entre los deseos naturales del cuerpo y la dirección del Espíritu Santo. La carne, en términos bíblicos, se refiere a esas inclinaciones que pueden alejarnos de Dios y conducirnos al pecado si no somos cuidadosos. La clave está en vivir guiados por el Espíritu, lo que implica desarrollar dominio propio. El dominio propio es uno de los frutos del Espíritu Santo, según nos enseña Pablo en Gálatas 5, 22-23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La templanza o dominio propio es esencial para quienes desean vivir en santidad, pues nos capacita para controlar nuestros impulsos y deseos, incluyendo los sexuales. Cuando pensamos en la masturbación, debemos preguntarnos si este acto es una expresión natural de la sexualidad o si está asociado con una falta de control, culpa o pensamientos lujuriosos. La Biblia es muy clara al señalar que el pecado no solo reside en las acciones externas, sino también en los pensamientos y deseos internos. Jesús dijo en Mateo 5, 27-28, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto subraya que la pureza comienza en el interior. Además, en Filipenses 4:8, Pablo anima a los creyentes a pensar en todo lo que es verdadero, noble, justo, puro y digno de alabanza. Los pensamientos que alimentamos son la semilla de nuestras acciones. Por lo tanto, si la masturbación viene acompañada de fantasías impuras o el consumo de material pornográfico, puede convertirse en un camino hacia el pecado y la esclavitud espiritual. Por otro lado, en 1 Corintios 6, 18-20, Pablo advierte: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete, está fuera del cuerpo, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Este pasaje nos recuerda que nuestro cuerpo no nos pertenece, sino que es morada del Espíritu Santo, y por eso debemos tratarlo con respeto y cuidado. La sexualidad, creada por Dios, es un regalo que debe ser vivido dentro de los límites que Él ha establecido. Cuando la masturbación se convierte en un hábito que genera culpa, ansiedad o se usa como escape emocional, puede alejar al creyente de la paz y de la comunión con Dios. Es en estos casos donde se vuelve importante buscar ayuda, guía espiritual y fortalecer el dominio propio. Sin embargo, la Biblia también nos habla del amor y la gracia de Dios para con nosotros. En Romanos 8:1, Pablo afirma: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es fundamental para quienes luchan con la culpa. No somos condenados por nuestras debilidades, sino que tenemos acceso a la misericordia y la restauración. La santidad no es una meta imposible ni un estado de perfección absoluta, sino un camino de crecimiento diario en el que reconocemos nuestras limitaciones, pedimos perdón y confiamos en la guía del Espíritu Santo para vivir en libertad y plenitud. En conclusión, la Biblia nos invita a reflexionar sobre nuestros pensamientos y acciones, a cultivar el dominio propio y a cuidar nuestro cuerpo como templo de Dios. La masturbación, en sí misma, no es mencionada como pecado explícito, pero su valoración depende del contexto, de las intenciones y de su impacto en nuestra vida espiritual. En la próxima parte, exploraremos cómo la Iglesia ha interpretado y enseñado sobre este tema a lo largo de los siglos, y qué orientaciones prácticas ofrece para quienes desean vivir una sexualidad sana y en comunión con Dios.
La Iglesia, como guía espiritual de millones de creyentes a lo largo de los siglos, ha abordado el tema de la sexualidad humana con profunda seriedad y respeto, reconociendo que es un área esencial para el crecimiento espiritual y la vida en santidad. Dentro de esta enseñanza, la masturbación ha sido un asunto que, aunque a menudo rodeado de silencio o vergüenza, ha sido tratado con claridad en la doctrina, buscando orientar a los fieles hacia la verdad, el amor y la liberación. En el Catecismo de la Iglesia Católica, que resume las enseñanzas oficiales y esenciales de la fe, se explica que la masturbación es un acto intrínsecamente desordenado, CIC 2352. Esto significa que, desde la perspectiva moral de la Iglesia, este acto se aparta del orden natural para el cual fue creada la sexualidad humana, que es la unión conyugal y la apertura a la vida. Sin embargo, el mismo texto reconoce que la responsabilidad moral puede ser disminuida o incluso anulada en ciertas circunstancias, como la inmadurez psicológica, problemas emocionales, presiones sociales o factores que disminuyen el control de la voluntad. Por eso, la Iglesia no condena sin comprensión ni misericordia a quienes luchan con este hábito. Esta posición doctrinal no tiene la intención de generar culpa dañina, sino de señalar un camino hacia la libertad verdadera, la que solo puede venir de una relación profunda con Dios, la gracia transformadora y la aceptación del amor divino. La Iglesia invita a los fieles a no quedarse en el pecado, sino a buscar la conversión continua, apoyándose en los sacramentos, la oración y la comunidad. Los padres de la Iglesia, como San Agustín, fueron figuras clave en la formación del pensamiento cristiano sobre la sexualidad y la pureza. San Agustín entendía la sexualidad dentro del contexto del amor verdadero, ordenado y entregado, y veía la desorden sexual como una consecuencia de la caída del hombre. Sin embargo, también era profundamente consciente del dolor, la lucha interna y las dificultades que enfrentan quienes desean vivir en santidad, pero se ven atrapados en hábitos que les generan culpa o vergüenza. La Iglesia, a través de su tradición, ha promovido varias vías para apoyar a quienes desean superar la masturbación y vivir en pureza. Entre estas se encuentran la oración constante, la meditación en la palabra de Dios, la participación frecuente en los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía, y la formación espiritual que fortalezca el dominio propio y la madurez afectiva y emocional. Además, se recomienda evitar situaciones que faciliten la tentación o el hábito, como el aislamiento, el consumo de material inapropiado o la falta de ocupación saludable. El acompañamiento espiritual, la guía de un sacerdote o un mentor en la fe, y la participación en grupos de apoyo son herramientas valiosas para el camino de sanación y crecimiento. Es fundamental resaltar que la Iglesia no ve el cuerpo ni la sexualidad como algo malo o pecaminoso. Al contrario, reconoce que el cuerpo es creación de Dios, y la sexualidad, un don hermoso destinado a ser vivido dentro del amor y la entrega matrimonial. La enseñanza eclesial rechaza únicamente el uso desordenado o egoísta que pueda dañar la relación con Dios, con uno mismo y con el prójimo. La doctrina sobre la masturbación, por lo tanto, es un llamado a la esperanza y a la conversión, no a la condena. Invita a reconocer nuestras limitaciones humanas, a aceptar la misericordia divina y a caminar hacia la libertad espiritual con la ayuda del Espíritu Santo y la comunidad de creyentes. En definitiva, la Iglesia ofrece un camino para quienes luchan con este tema, un camino de sanación, perdón y transformación, recordando siempre que la santidad es posible para todos, y que Dios nunca se cansa de esperar nuestro regreso al amor y a la vida plena. En la próxima parte, compartiremos testimonios y consejos prácticos para quienes desean liberarse de la culpa, fortalecer su fe y construir una sexualidad sana en armonía con la voluntad de Dios. Hablar de la masturbación dentro de la fe cristiana sigue siendo, para muchos creyentes, un tema que se oculta entre susurros, temores y mucha vergüenza. Sin embargo, cuando se rompe el silencio y se comparte lo que realmente se vive en el corazón, comienzan a florecer caminos de sanación que Dios utiliza para transformar vidas. Por eso, en esta parte profundizaremos en testimonios reales de personas que han luchado y siguen luchando, así como en consejos prácticos para enfrentar esta batalla espiritual y emocional con fe, esperanza y responsabilidad. Uno de los testimonios más conmovedores es el de Lorena, una mujer de 38 años que creció en un hogar profundamente religioso, donde todo lo relacionado con la sexualidad era un tabú.
Desde adolescente, Lorena descubrió la masturbación en secreto, cargando desde entonces con una pesada sensación de culpa. Durante años evitó confesarse por miedo a ser juzgada y pensaba que su pecado era tan grande que Dios ya no la escucharía más. Fue solo cuando se atrevió a hablar con una amiga de su comunidad que encontró alivio. Me di cuenta de que no era la única. Ella me acompañó a hablar con un sacerdote, que me recordó que Dios conoce mi corazón mejor que yo misma. Entendí que necesitaba ayuda, no condena, y eso me dio valor para empezar de nuevo. Historias como la de Lorena se repiten en miles de mujeres y hombres de fe que viven una lucha silenciosa. Algunos cargan esta batalla por décadas sin abrir su corazón, mientras otros buscan consuelo en internet o en conversaciones anónimas, pero pocas veces se animan a poner este tema delante de Dios en oración profunda y sincera. El silencio perpetúa la vergüenza y alimenta la culpa, pero cuando la lucha se comparte y se lleva a la luz, comienza a perder poder. Frente a esta realidad, la Iglesia y los líderes espirituales animan a todos los creyentes a buscar ayuda y a entender que vivir en pureza no significa nunca tropezar, sino saber levantarse cada vez que se cae. La confesión frecuente, cuando se trata de creyentes católicos, es una herramienta poderosa de sanación espiritual. Allí no se encuentra condena, sino misericordia y orientación para fortalecer la voluntad. Un consejo práctico valioso es identificar los momentos o situaciones que más alimentan la tentación. Muchas personas caen en la masturbación cuando están solas, aburridas o emocionalmente angustiadas. Reconocer los patrones y buscar alternativas saludables puede marcar la diferencia. Hacer ejercicio, salir a caminar, leer un libro, llamar a un amigo, involucrarse en tareas comunitarias o en el servicio de la iglesia ayuda a canalizar la energía y a llenar el corazón de propósito. La oración es otro pilar insustituible. Orar específicamente por la pureza, pidiendo al Espíritu Santo la gracia del dominio propio, puede parecer sencillo, pero tiene un poder inmenso cuando se hace con humildad y constancia. Algunos recomiendan dedicar un momento del día para presentarle a Dios esta lucha concreta, sin rodeos ni justificaciones. Recordemos que Él no se escandaliza de nuestra humanidad, al contrario, nos llama a acercarnos a su amor tal como somos. Para quienes encuentran difícil controlar pensamientos lujuriosos, es útil memorizar versículos bíblicos que fortalezcan la mente. Filipenses 4:8, por ejemplo, anima a pensar en todo lo que es verdadero, justo, puro y amable. Cada vez que surja un pensamiento que invite a la tentación, repetir la palabra de Dios ayuda a cambiar el enfoque y recordar quiénes somos y para qué fuimos creados. Antes de continuar con el video, sumérgete en el relato completo de la Biblia con claridad, simplicidad y encanto en una única lectura. Con nuestro curso, Estudio Cronológico de la Biblia, descubrirás cada historia en su orden real, entendiendo cómo se conectan los personajes, los hechos y las promesas de Dios. Aprende desde Génesis hasta Apocalipsis, de forma fácil, profunda y a tu propio ritmo. No dejes pasar esta oportunidad de fortalecer tu fe y comprender la palabra como nunca antes. Escanea el QR code que ves en pantalla o haz clic en el enlace fijado en el primer comentario y comienza hoy mismo este hermoso viaje espiritual. Te esperamos. Muchos también encuentran ayuda en grupos de apoyo o comunidades cristianas que abordan la sexualidad sin prejuicios. Compartir la experiencia con otras personas que viven la misma batalla ayuda a vencer la sensación de soledad y a recibir consejos prácticos de quienes ya recorrieron parte del camino. Finalmente, es esencial recordar que la pureza no se trata solo de abstenerse de un acto físico, sino de vivir con un corazón renovado cada día. Jesús nos invita a buscar la pureza de intención y de pensamiento, sabiendo que su gracia es más grande que nuestras caídas. Quien hoy lucha contra la masturbación no debe vivir atado a la culpa eterna, sino caminar cada día más libre, confiando en que Dios no lo abandona en medio de sus fragilidades. Él promete estar cerca de los quebrantados de corazón y levantar a quien cae con amor y paciencia. En la siguiente parte, desmontaremos mitos y creencias erróneas que durante siglos alimentaron miedos y culpas innecesarias. Es tiempo de arrojar luz sobre lo que la Biblia realmente enseña, dejando atrás ideas humanas que nada tienen que ver con el amor y la misericordia de Dios.
A lo largo de la historia, la masturbación ha estado envuelta en un sinfín de mitos y creencias populares que, lejos de acercar a las personas a una comprensión sana y bíblica de la sexualidad, han generado miedos, culpas profundas y, en muchos casos, vergüenza paralizante. Desenmascarar estas ideas erróneas es parte del proceso de sanación y libertad que todo creyente necesita recorrer para reconciliar su cuerpo, su mente y su fe. Uno de los mitos más extendidos es la creencia de que la masturbación es el peor de todos los pecados, una falta imperdonable que mancha a la persona para siempre. Muchas generaciones crecieron escuchando frases como Dios se aparta de ti si haces eso o quien se masturba nunca será santo ni digno del amor divino. Esta visión extrema, además de no tener sustento bíblico literal, contradice el mensaje central del Evangelio: Dios es amor y su misericordia es más grande que cualquier caída humana. Otro mito muy común es pensar que solo los hombres luchan con la masturbación. Esta creencia ignora una realidad importante: muchas mujeres, especialmente dentro de la comunidad de fe, enfrentan esta misma lucha en silencio, sintiéndose doblemente avergonzadas por un tabú que históricamente las ha obligado a callar. Romper este silencio es vital para que más mujeres comprendan que no están solas y que hablar del tema no les quita dignidad ni fe. También existe la creencia de que toda masturbación está automáticamente ligada a la pornografía. Si bien es cierto que en muchos casos ambas prácticas van de la mano y se alimentan mutuamente, no siempre es así. Hay personas que luchan con impulsos físicos sin exposición a contenidos explícitos, aunque de cualquier forma es necesario discernir qué pensamientos acompañan el acto. Como vimos, Jesús fue claro: el pecado se gesta primero en el corazón y la mente, no solo en las acciones visibles. Otro error muy difundido es creer que quien se masturba es incapaz de tener una relación sana con su pareja o que está condenado a la soledad. La verdad es que muchos matrimonios enfrentan esta situación dentro de la intimidad con respeto, diálogo y acompañamiento pastoral. Algunos cónyuges descubren juntos cómo canalizar sus deseos de forma que fortalezcan su unión y no la debiliten. Algunas corrientes incluso afirman que masturbarse es totalmente normal y sin ninguna consecuencia, alentando a practicarlo sin discernimiento. Aunque es cierto que es una práctica común y parte de la realidad humana, la fe cristiana enseña que todo acto debe ser visto a la luz de la intención, el contexto y el efecto en la relación con Dios y uno mismo. Normalizar la masturbación sin considerar el dominio propio o el respeto por el cuerpo como templo del Espíritu Santo puede llevar a adicciones, pensamientos distorsionados o uso egoísta de la sexualidad. Por eso, desmentir mitos no significa justificar la conducta sin reflexión, sino entenderla con madurez. La clave está en reconocer la dignidad del cuerpo y la sexualidad como dones de Dios y decidir libremente vivirlos de forma ordenada y sana. Quien lucha con la masturbación no es menos cristiano ni incapaz de cambiar. La gracia de Dios se renueva cada mañana y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Otro mito dañino es pensar que vencer la masturbación es cuestión de fuerza de voluntad humana sin ayuda de nadie. La realidad es que muchos han comprobado que superar hábitos profundamente arraigados requiere acompañamiento, oración constante, confesión sincera y, en algunos casos, apoyo profesional cuando la práctica se convierte en una adicción compulsiva. También se debe derribar la idea de que hablar de este tema abiertamente es indecente o falta de fe. Callar estos asuntos solo perpetúa el miedo y la ignorancia. Jesús nunca evitó temas incómodos. Al contrario, habló del corazón humano, de sus luchas y contradicciones, llamando a la luz lo que estaba escondido para traer sanidad. Cuando la Iglesia, las familias y las comunidades cristianas abren espacios de conversación sobre la sexualidad, con respeto y verdad, se rompe el ciclo de culpa y se forma una generación más fuerte, consciente y capaz de vivir la pureza con libertad, no por miedo, sino por amor a Dios. Desmitificar no significa promover, sino entender. Y entender lleva a discernir, y discernir lleva a decidir mejor, con conciencia y madurez. Cada creyente debe mirarse con compasión, recordar que Dios conoce cada pensamiento y cada debilidad, y saber que en Cristo siempre hay perdón, consuelo y esperanza. En la siguiente parte, reflexionaremos sobre cómo cultivar hábitos y prácticas concretas que ayuden a fortalecer el dominio propio y vivir una sexualidad reconciliada con la fe, el cuerpo y la gracia de Dios. Después de haber reflexionado sobre los mitos y verdades en torno a la masturbación,
es momento de centrarnos en algo esencial: cómo fortalecer la voluntad para no quedarse atrapado en la culpa ni en la repetición. La lucha es real y muchas veces larga, pero no imposible de enfrentar cuando se recurre a estrategias prácticas, apoyo espiritual y una relación viva con Dios. Uno de los primeros pasos es reconocer que no se trata solo de evitar o prohibir algo, sino de entender qué hay detrás del hábito. Muchos hombres y mujeres confiesan que recurren a la masturbación no solo por deseo físico, sino por ansiedad, estrés, soledad o incluso aburrimiento. Por eso, parte de la sanación consiste en identificar qué emociones o situaciones disparan el impulso. Es un ejercicio de autoconocimiento que requiere sinceridad y oración. Una herramienta poderosa es llevar un diario personal, anotando cuando surge la tentación, qué se sentía en ese momento y qué pensamientos la acompañaban. Esto no se hace para obsesionarse, sino para detectar patrones y así evitarlos o sustituirlos con hábitos más saludables. La segunda estrategia es llenar la mente y el corazón de pensamientos que fortalezcan la pureza. Filipenses 4:8 sigue siendo un versículo clave: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensad. Memorizar este y otros versículos ayuda a que, cuando surjan pensamientos lujuriosos, la palabra sea un escudo. También es vital cuidar los sentidos. Hoy, la exposición a estímulos sexuales es constante: redes sociales, series, música, publicidad. Ser radical con lo que se consume visualmente y auditivamente no es fanatismo, es prudencia. Filtrar redes, poner horarios de uso del celular, evitar la soledad frente a una pantalla. Todo suma para proteger la mente. Otro punto clave es ocupar el tiempo de forma productiva. El ocio desordenado y la soledad prolongada son aliados de la tentación. Hacer ejercicio, aprender algo nuevo, servir en la comunidad o en la parroquia, visitar a un amigo, ayudar a quien lo necesita. Todo eso mantiene el cuerpo y la mente activos para el bien. La vida sacramental es pilar para quien busca dominio propio. La confesión frecuente libera la culpa acumulada y renueva la gracia. La Eucaristía fortalece el alma. La oración de intercesión, especialmente a través del rosario, es una tradición poderosa para quienes luchan contra la tentación sexual. Muchos santos han aconsejado invocar a María y a San José, modelo de castidad, para resistir pensamientos impuros. Es valioso también buscar acompañamiento espiritual. Un sacerdote, un guía de confianza o un grupo de apoyo cristiano pueden sostener el camino cuando parece que se retrocede. Compartir la lucha con alguien rompe la vergüenza y permite recibir consejos y oraciones de quienes ya vencieron o siguen venciendo esa batalla. En algunos casos, la masturbación se convierte en un hábito compulsivo o una adicción que requiere ayuda profesional. No hay nada de malo ni de pecado en buscar un psicólogo cristiano o un terapeuta que ayude a trabajar heridas profundas, traumas o vacíos emocionales que alimentan la necesidad de escape a través del placer físico. También es importante ser paciente consigo mismo. Vencer un hábito no siempre ocurre de la noche a la mañana. Hay recaídas, pero cada paso cuenta. Celebrar cada avance, por pequeño que sea, motiva a seguir. Dios mira el esfuerzo, la sinceridad y el deseo de vivir en santidad, no solo el resultado inmediato. No olvidemos algo esencial: la castidad es un camino, no un estado perfecto. Es una virtud que se cultiva cada día. Implica integrar la sexualidad al proyecto de vida según la voluntad de Dios, ya sea como soltero, casado o consagrado. No se trata de reprimir, sino de ordenar el deseo y vivirlo con sentido. En medio de la lucha, muchos encuentran en la oración de gratitud una clave poderosa. Dar gracias a Dios por el cuerpo, por la sexualidad y por cada nueva oportunidad de vivir en pureza transforma la relación con uno mismo. Lo que antes era motivo de vergüenza se convierte en terreno fértil para experimentar la gracia de Dios. Para terminar esta parte, recuerda, no estás solo ni sola. Si caes, vuelve a levantarte. Si tropiezas, vuelve a intentarlo. Dios es paciente, misericordioso y siempre está dispuesto a sostenerte en esta área tan íntima y real. Tu historia no se define por tus caídas, sino por la mano que agarras para levantarte una y otra vez.
En la última parte, cerraremos este camino de reflexión con una invitación a mirar la sexualidad como un don sagrado, reconciliarse con uno mismo y caminar en libertad bajo la mirada amorosa de Dios. Hemos recorrido un camino largo, lleno de verdades que muchas veces se silencian por miedo o vergüenza. Hoy, al llegar al final de esta reflexión, es momento de reunir todo lo aprendido y mirar la sexualidad humana como lo que realmente es, un don de Dios, sagrado, digno y lleno de propósito. Para muchas personas, la masturbación se convierte en una piedra de tropiezo no solo por el acto físico, sino por todo lo que se esconde detrás: soledad, heridas, carencias afectivas, estrés, rutinas vacías o falta de una visión clara de la sexualidad como expresión de amor y entrega. Por eso, más allá de la pregunta de si es pecado o no, el verdadero desafío es entender cómo vivimos nuestra sexualidad y qué lugar ocupa en nuestra relación con Dios. La Escritura nos recuerda constantemente que el cuerpo no es un enemigo, ni una trampa, ni una parte de nosotros que deba ser odiada o negada. San Pablo, en su carta a los Corintios, nos dice con claridad: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que han recibido de Dios? No son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. 1 Corintios 6, 19-20. Esta afirmación poderosa cambia la perspectiva. Cada célula, cada deseo, cada impulso, es parte de un templo vivo que fue hecho para glorificar a su Creador. Pero ¿cómo honrar a Dios con nuestra sexualidad cuando la cultura moderna promueve exactamente lo contrario? ¿Cómo encontrar un equilibrio sano entre reconocer los impulsos naturales y no ser esclavos de ellos? La respuesta no es simple, pero sí está clara en la fe. Dios no nos llama a la represión, sino a la integración. La castidad, palabra tantas veces incomprendida, no significa negar la sexualidad, sino ordenarla, darle sentido y ponerla al servicio del amor verdadero. Un hombre o una mujer castos no son fríos ni insensibles. Son personas libres, que reconocen sus deseos pero los canalizan conforme a su vocación: el matrimonio, la soltería consagrada o el celibato por amor a Dios. La masturbación, cuando se vuelve un hábito compulsivo o una vía de escape, roba esa libertad y encierra a la persona en un ciclo de culpa y secreto. Pero cuando se reconoce como parte de la debilidad humana y se pone delante del Señor, puede transformarse en un punto de partida para crecer en dominio propio, oración y humildad. Quien hoy lucha contra la masturbación debe recordar que no está luchando solo contra un impulso físico, sino contra todo un mundo de mensajes y tentaciones que bombardean la mente a cada instante. Es una batalla espiritual, pero también humana. Y como toda batalla, no se vence de un día para otro, sino paso a paso. Al llegar aquí, tal vez surjan dudas: ¿qué hago si vuelvo a caer? La respuesta es sencilla y hermosa: vuelve a levantarte. Pide perdón, confiésate si es necesario, recibe la Eucaristía si puedes y renueva tu decisión. Cada caída es una oportunidad de conocer mejor tu corazón y dejar que la misericordia de Dios cure lo que aún duele. Además, reconciliarse con la sexualidad implica perdonarse a uno mismo. Muchos creyentes viven atados más por la culpa que por el acto en sí. El enemigo sabe usar la vergüenza para alejar a las personas de la oración, de la comunidad y de los sacramentos. Por eso, rompe ese silencio, habla, busca ayuda, únete a otros que también quieren caminar en pureza. Cuando un pecado se expone a la luz, pierde su fuerza. Es hermoso ver cómo Dios transforma incluso aquello que parecía una cadena eterna. Muchos testimonios muestran cómo, al sanar la visión de la sexualidad, se sana también la relación con uno mismo, con la pareja, con la familia y, sobre todo, con Dios. La pureza no es un objetivo lejano ni una meta imposible. Es una forma de amar, aquí y ahora. Para quien lee o escucha estas palabras y siente que su batalla es demasiado grande, recuerda: la gracia de Dios es mayor que tu debilidad. No eres definido por tus caídas, sino por aquel que te sostiene de pie. Cada vez que digas: Señor, ayúdame a ser libre, Él escucha. Cada oración sincera abre una puerta de esperanza. Hoy más que nunca, la Iglesia necesita hombres y mujeres reconciliados con su sexualidad, dispuestos a enseñar a otros, a romper mitos, a hablar sin miedo. Padres que enseñen a sus hijos que el cuerpo es bueno, jóvenes que comprendan que el placer no es un enemigo,
sino un regalo para ser vivido con responsabilidad. Comunidades cristianas que no juzguen, sino que acojan, acompañen y levanten al caído. Así, la pregunta inicial, ¿es la masturbación un pecado? Encuentra su verdadera respuesta. Más que una lista de prohibiciones, Dios nos ofrece una vida plena, una sexualidad reconciliada y una libertad interior que supera cualquier impulso. Es un camino que se recorre todos los días, a veces con tropiezos, pero siempre con la certeza de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier lucha humana. Que esta reflexión no se quede solo en palabras. Que hoy sea el día en que decidas mirar tu cuerpo con respeto, tu mente con cuidado y tu espíritu con esperanza. Porque, al final, la pureza no se impone, se elige y se cultiva, de la mano de aquel que nos creó por amor y para amar. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.